Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Jaque y Mates. Saludo a mis compañeros. Abner, ¿cómo estás? ¿Cómo se escucha por allá? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Ya listos? Muy bien. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, igual listos. Hugo, la voz de la experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, pues bienvenidos de nuevo al episodio 3 de Jaque y Mates. En esta ocasión vamos a hablar sobre vectores y cómo se utilizan en modelado 3D y para programar videojuegos, ¿no? Recuerden que esta serie de episodios está dirigida a los aspirantes de la licenciatura en arte digital que quieren entrar, ¿no? Y que están cursando el curso de geometría para que vean en qué se usan los conceptos que están estudiando, pero bueno, todos son bienvenidos los que nos estén siguiendo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre vectores y conceptos, operaciones que podemos hacer con ellos. Una de ellas es el producto punto, que es una operación extraña al principio, ¿no? Porque es la suma de los productos de los componentes de los vectores. Entonces, si tenemos dos vectores de una dimensión n, el producto punto se calcula como la multiplicación, ¿no?, de A1 por B1 más A2 por B2 y así sucesivamente hasta el elemento n de A por el elemento n de B. En 2D y 3D pues tenemos el componente x por el componente x del otro vector y los componentes y, ¿no?, multiplicados. Y en 3D también le sumamos el componente en z. Ahora esta operación es muy útil tanto en modelado como en videojuegos porque, entre otras cosas, nos sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. Y bueno, vamos a poner primero un ejemplo de modelado 3D y de render. Entonces, bueno, ahorita no sé si alcanzan a ver la pantalla de Blender o si ya se traba como siempre. Si estás orbitando no se ve, pero sí se ve la pantalla. Sí se ve. Ok, muy bien. Voy a activar la iluminación para que podamos observar cómo con el cambio de luz cambia la dirección de las sombras, ¿no? Vamos a cambiar la luz a una luz direccional y bueno, voy a girar la iluminación para que se note el cambio, ¿no?, entre las caras del modelo. Déjenme bajar la fuerza porque está muy fuerte la luz, ¿no? Y bueno, lo que les queremos platicar ahorita es cómo los vectores se utilizan justamente para calcular la iluminación de las caras y es un concepto que vamos a usar más adelante eh, en el ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a dejar así más o menos. Ok, bueno, aquí tenemos una fuente de luz que va a estar representada por un vector de dirección y las caras del modelo, cada una de las caras de este cubo, también van a tener un vector que se le llama el vector normal a la cara. Ahorita quiero dibujarlo para que lo vean. Am, y bueno, no me sale porque está muy pequeña la interfaz. Y bueno, a ver si le puedo hacer scroll a esto. Luis le sabe. Ahí está. Bueno, esa línea cian que están viendo que sale de las caras es el vector normal desde cada cara. Es decir, es un vector perpendicular a la cara del modelo. Y de esta manera, junto con el vector de luz, podríamos calcular cómo se va a iluminar. Este vector, de hecho, es muy fácil de calcular. También ustedes están estudiando cómo calcular el producto cruz de dos vectores. Entonces, si yo tomo estos tres vértices y calculo dos vectores paralelos a la cara, puedo calcular el vector perpendicular con el producto cruz, ¿no? Y eso lo está haciendo el software por mí, ¿no? Muy bien, pues ¿cómo le hace el programa para poder dibujar las caras como sombreadas, ¿no? Como si, pues sí, estuviera iluminado realmente. Pues la luz está representada por un vector de dirección e igual tenemos un vector normalizado en cada cara, perpendicular a cada cara. Entonces, con el producto punto podemos calcular el ángulo
entre estos vectores y decidir de qué color pintamos la cara dependiendo del ángulo que se forme, ¿no? Ahí tengo un gradiente de ejemplo, ¿no? En 0 grados le podemos poner el color blanco y en 180 grados le podemos poner el color negro. Y bueno, dependiendo del ángulo que tenga, es el color del ángulo entre estos dos vectores, va a ser el color que le pongamos a la cara del modelo, ¿no? Y esto, pues lo que está haciendo Blender detrás es un producto punto, ¿no? Entre ellos. No sé si mis compañeros quieran agregar algo en este momento. Creo Se me que no, olvidó ¿verdad? que estaba muteado. Se me olvidó quitar el silencio. Yo creo que ya cuando estés mostrando el ejemplo del mapa de normales va a quedar un poquito más claro el ejemplo práctico, ¿no? Muy bien. Ahí los dejé también en la ventana, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estamos bien. Sí, o los oculto un momento para que no se chive. Bueno, tuvimos problemas técnicos, pero ya andamos de regreso. Ya nos vemos y nos oímos. Sí. Muy bien. Bueno, este concepto es interesante de que el software trabaje con vectores para la iluminación porque hay un truco muy especial que son los mapas de normales, que son texturas que nos van a permitir simular detalle en los modelos. Es un truco muy usado en videojuegos hasta el momento, ¿no? Tal vez las nuevas consolas cambien la necesidad, o quién sabe, ¿no? De tener mapas de normales. Y bueno, son texturas más o menos en estos colores. Las texturas de mapas de normales en espacio tangencial, que se ven así como azules, morados, verdes. Y las texturas de mapas de normales en espacio global, que son estos colores RGB, ¿no? Rojos, verdes, azules. Y bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Tener esta imagen con estos píxeles azules y rosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. En esta parte se está simulando las caras de un modelo, ¿no? Estas serían las caras originales del modelo. Me salió todo chueco. Y tendríamos las normales originales, estos vectores rojos que se ven ahí. Pero podríamos simular otra superficie, o sea, detalles sobre la superficie del modelo si podemos simular vectores diferentes a los que tenemos originalmente en las caras del modelo. Y entonces cada píxel de esa textura, en lugar de leerlo como un color, acuérdense que lo vimos en el primer episodio, cada píxel tiene un valor RGB, un valor de rojo, un valor de verde y un valor de azul. Pero en lugar de leerlo como color, lo vamos a leer como la dirección del vector X, Y y Z. Entonces cada píxel puede representar una dirección diferente. Y ahorita hablamos sobre por qué los azules, pero les adelanto que en el espacio tangencial siempre el vector perpendicular apunta hacia el eje Z.
es decir, siempre es azul, ¿no? Hacia arriba. Y bueno, conforme va cambiando el color, va representando una dirección diferente de cada vector en la imagen. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de una textura. Si nosotros lo pusiéramos en el modelo, podríamos ver que se hacen sombras, como si este gradiente estuviera ahí. Voy a regresar a Blender para que lo vean y ahorita Luis nos va a explicar ese ejemplo. Aquí tenemos un modelo que hizo el profesor Luis. Y los detalles de la cara en realidad no están modelados. Más bien es una textura. No sé, Luis, si nos quieras comentar. Sí, sí, sí. Este, el proceso de horneado o de conversión de esta información vectorial a de color es una de optimización, de cómo puedo hacer que mi objeto que tiene mucho menos caras de normales, perdón, direcciones de normales, eh, falsifique toda esta información. Pretenda que tenga todas estas direcciones de normales de un objeto de alto poligonaje. Entonces, ahí si tú habilitas la malla poligonal en los overlays, Am, ahí mero, en wireframe, wireframe, ¿no? ajá, vas a ver que el objeto poligonal en realidad no tiene tanto detalle como parece, que la mayoría del detalle se está dando por esta ilusión, por esta conversión del objeto de alto poligonaje a un mapa de normales. Entonces, el ejercicio también es de shape keys, entonces no solo tenemos la malla de bajo poligonaje animada, sino que aparte estamos difuminando qué mapa de normales se está utilizando. En este primer fotograma se está utilizando el mapa de normales de la escultura, de las referencias musculares y esqueléticas, y después hay una transición al mapa de normales de un busto genérico de mujer y después a uno de hombre. Entonces, ese objeto tiene 3 mapas de normales con 3 informaciones de alto poligonaje traducidas a color, ¿no? A algo que pueda ayudarle a la malla de un poligonaje austero a fingir que es una de mayor poligonaje. Entonces, para que nos entiendan bien los que nos acompañan, esos detalles de las cicatrices en realidad no están ahí, ¿cierto? O sea, están en la textura. Exacto. Y lo que está simulando es como si hubiera caras, ¿no? Con el vector de la textura y el vector de la luz se puede generar los detalles falsos, ¿no? Así es. Así mero, así mero. Muy bien. Sí, bueno, si animas con barra espaciadora, podrías ver esos distintos detalles según el mapa. Que ahorita el que se está viendo es el que tienes ahí arriba a la derecha. Ok. Bueno, no sé si mi compu anda sufriendo también con todo el video. OBS. Sí, sí, sí. Pero sí, creo que no pudo. Muy bien. No sé si Abner o Hugo quieran comentar algo. Sí, bueno, también, o sea, esta misma idea, la mismita de mapas de normales, también se usa para mapas de altura, ¿no? O sea, también se pueden generar mapas de altura, como ya habíamos platicado en alguna ocasión, ¿no? Para darle detalle también a los modelos, ¿no? No solo de personajes, sino también de objetos o de escenarios, ¿no? Bien. Bueno, regresando a la explicación de cómo interpretar colores como vectores, acuérdense que el valor mínimo en los píxeles sería el 000 y el valor máximo sería el 255, 255, 255, que sería el color blanco. Entonces, la forma en que va a interpretar cada píxel, por ejemplo, la coordenada en X va a ser el valor rojo entre 255 nos daría un rango entre 0 y 1, ¿cierto? Si divido 0 entre 255 me da 0. Si divido 255 entre 255 me da 1. Pero yo quisiera que el rango de x estuviera entre -1 y 1. Porque puedo tener normales hacia la derecha o normales hacia la izquierda. Entonces, lo que puedo hacer es, si tengo multiplicar esto por 2 y restarle 1, ¿no?
Esta sería la fórmula. Entonces, si el rojo es 0, me quedaría menos 1. Y si el rojo es 255, me quedaría 1, ¿no? O sea, ya pude mapear este valor al rango menos 1 y 1. Y lo mismo es para Y, con el canal verde sobre 255 por 2 menos 1. Y el canal, bueno, ahí ya no se ve porque está Luis. Y el canal Z sería el canal azul por 2 menos 1, ¿no? Ahora, en este tipo de mapas de normales, si tenemos la cara de un modelo, siempre se asume que está en un espacio local, que se llama el espacio tangencial, donde el eje Z siempre apunta hacia la normal del modelo, ¿no? Entonces, de todas maneras, las caras del modelo tienen un vector normal y ese se asume como el vector Z. Entonces, todas las caras, por ejemplo estas, en realidad están apuntando hacia nosotros, ¿no? Hacia arriba. Y simplemente los rojos son como un desvío hacia el eje X, ¿no? Y los verdes son como un desvío hacia el eje Y. Entonces, por eso son estos colores normalmente, ¿no? Cuando es 128, si hacemos la cuenta, este es el vector 0, 0, 1, o sea, el vector que apunta hacia Z. Y bueno, eso lo hace el programa por nosotros, no lo tenemos que hacer, pero es interesante trabajarlo, ¿no? Y si, bueno, y si me regreso a los vectores en espacio global, los colores cambian, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo. Déjenme quitar las anotaciones que puse. Y ponemos a Susan, ¿no? Aquí está, Mesh. Ok. De hecho, vamos a usar el material que tiene Blender aquí de mapas de normales, ¿no? Y bueno. Ok. Lo que también les quería decir es que pueden ustedes usar estas operaciones dentro de Blender para hacer materiales diferentes. Algo de lo que ustedes van a estudiar es cómo crear materiales, o también un término técnico sería shaders o sombreadores, que son programas que trabajan sobre la tarjeta gráfica y bueno, que definen cómo se ve un modelo, ¿no? Ustedes cuando ponen un material pueden con nodos ver cómo manipularlo, ¿no? Por ejemplo, un efecto muy común es el efecto Fresnel, que también van a estudiar, que lo que nos dice es que la reflectividad de un modelo depende del ángulo en el que lo vemos. Piensen en un parabrisas de un coche. Si ustedes lo ven justo de frente, es transparente, ¿no? Pueden ver lo que hay dentro del coche. Pero si ustedes están un poco en un ángulo inclinado, o sea, lo ven desde un lado o de un costado, el parabrisas empieza a ser más reflejante, ¿no? Y eso se llama el efecto Fresnel, y se los voy a poner aquí como color. Y... me equivoqué, aquí está. Se fue para abajo. Es que estoy con la pluma y no la tiene. Aquí está, color base, ¿no? O ahí está, el efecto Fresnel. Ahorita nada más es un valor de reflectividad, ¿no? 0 sería no reflectante y blanco con la mayor reflectividad. Entonces pueden ver que en las orillas hay más reflectividad, porque esto se debe a que en esas caras, si yo pudiera ver las normales de las caras, a ver si puedo activarlas aquí, el ángulo que forman con mi vector de visión, pues es mayor que las caras que están apuntando hacia mí. Esas líneas azules, verdes, son los vectores normales que determinan el ángulo entre la luz y también el ángulo entre mi vista, ¿no? Y entonces yo puedo usar ese efecto Fresnel como valor de roughness, ¿no?
o de especular. Mejor de especular, ¿no, Luis? De hecho, también lo utilizan luego como emisivo para fingir una ring light. Cuando no puedes tener un montón de luces, prefieren utilizar el Fresnel en el mismo sombreador eh, para que parezca que está brillando, ¿no? Ah, lo pongo como emisivo. Ujú. Yo lo que hago es contrastarlo un poquito con un color ramp para que sea obvio Ujú. qué es lo que está pasando. Y además multiplicarlo, ¿no? Porque no se va a ver. Sí, sí, sí. De hecho, creo que en el 2.91 ya hay un emissive strength. Antes lo que tenía que hacer era utilizar un mix shader y el Fresnel contrastado, alimentarlo como input de color emission shader y ya la fuerza aparte, ¿no? Controlar la fuerza aparte. Vamos a hacer el color ramp. ¿Nos puedes explicar qué hace la rampa de color? La rampa de color convierte la información para mapearla en un rango. Entonces puedes tener cualquier información y redistribuirla. Por ejemplo, aquí tienes un valor que empieza en 0 y termina en 1 y todo el gradiente que hay en medio lo puedes ir transformando. Entonces no solo puedes contrastarlo, sino también puedes aprovecharlo para no partir de 0. Por ejemplo, yo lo que luego hago es utilizo el mapa de normales, como el ejemplo de hace rato de los músculos, lo contrasto un poquito con este nodo y aparte le voy asignando colores. Entonces ya no empiezo desde un lienzo en ceros, ¿no? Tengo las sombras y todos estos detalles como si fueran mi color base. Muy bien. Más o menos así decías, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. hacerlo más notorio. Entonces, noten que podemos ponerle un efecto de emisión al contorno, ¿no? También una idea similar es este efecto de shell shading, para que los modelos 3D se vean como caricatura. Poner un contorno negro, que justamente lo que está haciendo el programa es calcular el ángulo entre el vector de la cara y el vector de la vista de la cámara. Y entonces los que están casi a 90 grados se iluminan y los que están menores a un cierto ángulo pues se ponen negros, ¿no? Entonces de esta forma lo podemos usar. Y bueno, lo podemos hacer manualmente si quisiéramos. Aquí podemos tener la información de la geometría, es decir, conseguir el vector normal de la cara, conseguir el vector de entrada o de la vista, que es el incoming. Y hay nodos que nos permiten hacer matemáticas con vectores. Aquí está Vector Math. Y puedo usar el producto punto, ¿no? O el producto cruz aquí, no sé si alcanzan a ver, supongo que no. Ahorita me acerco a ver si se ve. Aquí tenemos un nodo en Blender que hace operaciones de vectores, suma, resta, lo que están aprendiendo ahorita, suma, resta, normalización, producto cruz, producto punto. Y entonces podemos poner el producto punto de la normal de la cara con algún otro vector, ¿no? Y aquí hacerlo, ¿no? La normal y la vista. Y sacamos el producto punto y hacemos algo con él. ¿Algo que quieras agregar, Luis? Cuando estoy haciendo operaciones de nodos, por lo general me es difícil mantenerme organizado, entonces prefiero ir viendo los resultados casi en vivo, porque ahorita tú tendrías que hacer algo con esta información, ¿no? Para tu sombreador, no es que quieras ver el resultado del producto punto luego. Entonces, algo que siempre estoy utilizando es un add-on que se llama Node Wrangler, que viene instalado de manera predeterminada en Blender, nada más hay que habilitarlo. Y con Control Shift clic izquierdo puedes ir previsualizando qué está haciendo cada operación. Ok, si quieren lo activo. Edit, Preferences, en Edit. Creo que lo movieron en el 2.8. Sí, ya lo estoy abriendo. Ah, ya lo cerré. Sí, le di clic sin querer. Ahí mero. Add-ons, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Node Wrangler. Con que escribas nodo, sale. Ok, Ese mero. lo activo Ujú. y ya quedó, ¿no? Ajá. Y ahora si presionas Control Shift clic izquierdo en cualquiera de los nodos,
vas a estar viendo qué significa cada output, cada salida. Y esto también nos sirve para hornear otro tipo de cosas, porque en realidad lo que está haciendo este add-on es automatizar un poquito el proceso de conectar la salida a un sombreador emisivo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver la información de puntiagudez de la geometría, que solo es exclusiva a Cycles, por cierto, pero es para un mapa de curvatura. Lo conecto, lo veo a través de un color ramp con control shift clic izquierdo y ya sé que estaría horneando la emisión. ¿A dónde lo mandó? ¿Lo mandó como shader? A un viewer node, exacto. Ahí está. Ese viewer node es el que te comento, que es un emission shader en realidad con una fuerza de 1. Entonces Ok. ahí es donde conecto un color ramp para ver cómo de manera contrastada esta información, ¿no? A ver, voy a poner el vector -1, 0, 0 para ver si saca el producto punto. Se me hace extraño porque estoy tomando la normal de la cara. A ver, lo voy a conectar al color base, nomás para ver si lo estoy haciendo bien. Y sale así. Creo que está por la emisión, ¿verdad? Se puso negro. ¿Así es normal? Eh, mm, la emisión en negro significa que no No hay... hay emisión, ¿no? Exacto. Sí. Quería ver el resultado del producto punto, pero no debería verse así negro. ¿Cómo lo esperabas ver? Porque es el vector de la cara con el vector -1, 0, 0. Entonces debería verse como un gradiente. A ver, voy a volver a hacerlo. Lo que puedes ver para confirmar que esté funcionando es presionar control shift clic izquierdo en geometría para ver si el valor que estás utilizando en la operación si es el que quieres, que en este caso sería el de true normal, ¿no? Ajá. Esas son las normales, ¿no? Ajá. Verdaderas. De la posición. Y si uso Ahí, la normal, normal. Así que la normal, normal. ahí tú cada que presiones control shift clic izquierdo va a estar ciclando entre los distintos inputs. Ok. Entonces, ¿eso Output. qué es? ¿La posición? Si lo que estás viendo es la posición, Y ahorita estoy viendo la normal, ¿no? probablemente es que hay un poquito de lag, pero sí. Ok, Sí, va pasando de uno en uno, ¿no? muy bien. Esas son las normales, ¿no? Que estoy usando. Y bueno, Era- es importante también hacer notar aquí que los colores corresponden justamente a sus valores de X, Y, Z, ¿no? Los que apuntan hacia el eje X, pues están en rojos, los que apunten hacia el eje Z en azules, y así, ¿no? Entonces vamos a ver Control Shift, el producto punto entre ese vector, vamos a ponerle la normal. Y a ver, vamos a poner otro vector para que si ya no sale, pues ya ni modo. Ok, bueno, lo que yo esperaba es que se viera, a lo mejor configuré mal algo, pero lo voy a hacer rápido, así para que lo vean, mientras tú platícales algo, Luis. ¿Qué fue lo más interesante de mi fin de semana? Pues terminé el bustito que les había mostrado Héctor hace ratito. Este, fue bastante interesante estar animando esos mapas de normales. Y lo empecé a experimentar porque me acuerdo que había visto un ejemplo de, creo que fue Metal Gear 5, en el que de plano se ven los músculos, cómo van marcándose cada que va eh, pecho a tierra el Venom Snake. Entonces es una pequeña prueba que preparé para un ejercicio de escultura digital y voy a desarrollarlo un poquito más para algo aparte. Creo que lo que conecté mal fue que no es el vector, es el valor. Fue un error de la Mm, salida. Ahí está. Sí, porque el producto punto, recuerden, es un escalar, no es un vector.
Ya ven, por no estudiar bien geometría. El resultado de un producto punto es un escalar, no es el vector, ¿no? Si fuera producto cruz, sí tendría que haber usado el- la salida de vector, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estoy sacando el producto punto entre el vector de la cara y un vector que le puse, bueno, es el punto 5, punto 5, punto 5, pero lo puedo cambiar a menos 1 en x, 0, 0. Y entonces los que apuntan en la dirección en x están en blanco, es el producto punto es igual a 1, y los que apuntan contrario a x están en negro, ¿no? Y entonces puedo hacer algo con eso, ¿no? O sea, los que apuntan en la dirección contraria al vector, podría hacer algo. Y eso es algo muy útil, ¿no? Saber si está viendo hacia mí la cara o no está viendo hacia mí o está viendo hacia la luz. Y eso lo hago con el producto punto y era lo que quería mostrarles también. Abner, ¿algo que quieras comentar? Sí, nada más esa distinción que hiciste ahorita en el producto punto, ¿no? Que regresa un valor. Estaba muy chiquita la pantalla, entonces no alcanzaba a distinguir qué es lo que estaba regresando. Pero digamos que entre los tipos de productos o multiplicaciones de vectores, no, hay un producto que regresa a un vector, efectivamente, que es el producto cruz, cuya utilidad es diferente, ¿no?, a la del punto. Y el producto punto, ¿no?, se le llama también producto escalar precisamente por esto, ¿no? De ahí viene su nombre, porque el producto punto o producto escalar regresa a un escalar o número. Muy bien, gracias, Abner. No sé si hay alguna pregunta de los que nos están escuchando. Creo que no. Saludos, saludos nomás. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Ahora de programación y le cedo la palabra a Abner. Ok. Pues otra utilidad de los vectores, bueno, recordemos que un vector tiene una magnitud y una dirección, ¿no? O sea, lo podemos ver gráficamente como una flechita que apunta hacia algún lado. Y la magnitud es el tamaño del vector, ¿no? O sea, qué tan grande o pequeño es este vector. Entonces, pues también podemos aprovechar estas flechitas o vectores para programar comportamientos de movimiento en juegos, por ejemplo. Cuando ustedes quieren obtener un vector que apunte de un lado a otro, hay que restar la posición del destino menos la posición del origen, ¿no? En clase yo les digo, si quieren salir del salón, ¿no?, para escapar tienen que sacar una flechita de su lugar hasta la puerta. Entonces tendrían que restar la posición de la puerta menos su posición en X, Y, Z, y eso les va a obtener ese vector que apunta desde su lugar hasta la puerta, ¿no? Pero, ¿no?, si esta flechita va a tener un tamaño dependiente de qué tan lejos esté el destino. Entonces, si yo calculo una flecha de aquí al Popocatépetl, por ejemplo, pues va a salir una flecha enorme, ¿no? Esta flechita me interesa que apunte a mi destino porque yo la quiero utilizar como si fuera velocidad, para asignarle una velocidad a un objeto, ¿no? En el dibujito estamos viendo ahí, por ejemplo, a un misil que va hacia un tanquecito. Entonces, lo que podemos hacer es una operación que se llama normalizar. Lo que hace la normalización es conservar la dirección de los vectores, sigue apuntando hacia donde ustedes quieren, pero lleva el vector a un tamaño de 1, ¿no? O sea, es una flechita de tamaño 1. Con este proceso, no importa hacia dónde ustedes quieran apuntar, ¿no?, se va a conservar la dirección, pero la magnitud se va a volver siempre 1. Y aprovechando que es un 1, como un 1 lo podemos multiplicar por cualquier número para obtener ese número, podemos escalar el vector, ¿no?, multiplicándolo por ejemplo, la velocidad que nosotros deseemos, ¿no?, para nuestro misil. Si queremos que tenga una velocidad muy rápida, ¿no?, 100, o una velocidad lenta como de 5, lo podemos multiplicar por ese numerito y con eso estoy seguro de que mi misil siempre va a ir a la velocidad que yo quiero, ¿no? Entonces, con este ejemplo de vectores, lo que tenemos es, por ejemplo, un jueguito, ¿no?,
de defensa de la torre, donde mis torretas aquí están disparando misiles, y los misiles lo que están haciendo es, cada frame, están buscando la posición actual del tanque y pues lo están persiguiendo, ¿no? O sea, como cada frame están buscando en dónde se encuentra el tanquecito, lo siguen, ¿no? Ah, con esto, pues un jueguito ya se ve bien, ¿no? Tiene la desventaja de que, por ejemplo, el misil siempre va a estar atrás del tanque, ¿no? Entonces el tanque tiene la posibilidad de escapar, ¿no? Una técnica que podemos utilizar para hacer que los misiles sean más precisos a la hora de golpear al tanque, de que lo alcancen, es precisamente utilizar el producto punto. Utilizando producto punto, sacando la dirección del misil y del tanquecito, lo que yo puedo hacer es, como ya lo había explicado Héctor, el producto punto me da una estimación de hacia dónde se están encontrando los vectores, ¿no? Entonces, utilizando una fórmula basada en el arco coseno del producto punto, yo puedo saber si dos objetos se están viendo o no. ¿Por qué? Porque los vectores del misil y del tanque me dicen hacia dónde apuntan. Si yo saco el producto punto entre estos dos vectores, entonces me va a devolver una estimación de cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque calculando yo el producto punto entre ellos dos, puedo optimizar mi código. Si el misil y el tanque se están viendo, puedo hacer el mismo código que tenía en la diapositiva anterior. Pero si no están viendo, entonces quiere decir que el misil está más lejos del tanque. Y lo que puedo hacer es plantear una estrategia para que el misil no vaya hacia la posición del tanque, sino que vaya a la posición donde yo estimo que va a encontrarse el tanque en cierto tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, aquí los misiles, si se fijan en las líneas blancas, ya no están apuntando hacia donde se encuentran los tanques, sino que se encuentran apuntando hacia donde se dirigen los tanques, o sea, intentan interceptarlos. Al hacer esta intercepción, pues es mucho más complicado para el tanque llegar a su destino, ¿no? ¿Por qué? Porque el misil siempre va a estar tratando de anticiparse a su movimiento. Y esto lo puedo lograr, ¿no? Gracias a un par de productos puntos, ¿no? En el código que están viendo a la izquierda, tengo dos productos puntos en la parte de hasta arriba, que lo que hacen es, uno calcula si estoy viendo de frente, si el misil está viendo de frente al tanque, ¿de acuerdo? Y el segundo producto punto lo que está haciendo es tratando de calcular si ya que sé que no estoy viendo de frente al tanque, entonces quiere decir que estoy atrás de él, qué tan lejos me encuentro de este tanquecito, ¿no? Estos son el par de productos puntos que yo puedo realizar para plantear esta estrategia, ¿no? Y ya, el resto del código es simplemente matemática para tratar de calcular la velocidad del misil, ¿no? Para calcular la posición donde se va a encontrar el tanque y hacer que el misil se dirija a esta posición, ¿no? Y veo que te ahorras ya el cálculo del ángulo, ¿verdad? Porque ya tú sabrías, ¿no? ¿Qué valores del producto punto equivalen a qué ángulos, ¿no? Sí, la ventaja de hacerlo con vectores normalizados es que el producto punto te devuelve valores positivos y negativos, pero si lo haces producto punto entre vectores de tamaño 1, siempre te va a regresar valores entre 1 y -1. Y entonces te da una estimación. Eso no es un ángulo, ¿sale? Es un número y ya ese número sacándole el arco coseno, ya sabes cuál es el ángulo. Pero bueno, para ahorrarnos el cálculo del ángulo efectivamente, pues ya más o menos hacemos una estimación y le decimos que si está muy cerca a 1 o muy cerca a -1, que es la comparación que quedó escondida por ahí, ¿no? De punto 95, entonces quiere decir que están prácticamente de frente los elementos, ¿no? Ya únicamente, como dices, conociendo qué valores te devuelve el producto punto. Ya no hay que calcular ningún ángulo. Muy bien. Muchas gracias, Abner. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Como pueden ver, el uso de vectores, las operaciones entre vectores son muy importantes tanto en videojuegos como en modelado. Es muy interesante también poder hacer shaders
Es interesante y divertido, si no pregúntenle a Luis. Y mucho se basa en poder manipular los vectores de las caras de los modelos. Muy bien, pues podemos tener un par de minutos para ver si tienen alguna pregunta o comentario. También hablando un poco de la generalidad de los vectores, ¿no? Saliéndonos un poco del producto punto y de mapas normales, también los software, por ejemplo, de graficación o de dibujo, también ocupan vectores, ¿no? O sea, puedes pintar con vectores, ¿no? Me parece que Illustrator e Inkscape ocupan esta técnica. Así es, para no usar píxeles y poder escalar el dibujo, ¿no? A diferentes dimensiones. También algo que yo lo veo un poquito más cercano a lo que yo hago es, como dices, ¿no? La programación de sombreadores. Yo no me considero un artista de look development, pero sí es bien divertido, ¿no? Y cuando empiezas a experimentar para generar distintos resultados, lo que parece que no importa o lo que parece que no es tan impresionante como el resultado final, pero que es fundamental, son este tipo de visualizaciones austeras, como la que hiciste del producto punto, que nada más veíamos una dirección de qué es el resultado. Parece no estar tan ligado a lo que vemos en videojuegos o en animación, pero si pensamos que todos los proyectos son gigantes y necesitamos estarnos preocupando por trabajar lo menos posible y lo más eficiente, ¿cómo le hacemos para tener, por ejemplo, tierra o musgo o nieve de manera procedimental? Que no tengas a alguien pintando píxel por píxel dónde va a ir todo el material de nieve, ¿no? Entonces tenemos este tipo de automatizaciones para, ¿sabes qué? Tengo este mono, ponle el material de nieve en todas las caras que estén apuntando hacia arriba. Y eso ya es un poquito más identificable, ¿no? Con la práctica. Así es, manipular la información del modelo es muy importante, ¿no? Poder sumar, restar y normalizar, como decía Abner, los vectores normalizados son muy útiles matemáticamente, ¿no? Porque olvidamos las magnitudes y podemos hacer cosas, ¿no? Con la luz, con la cámara. Les decía del cel shading. Bueno, tú te sabes un truco, ¿no? Para el cel shading. Sí, el sombreador de cómic, ¿no? De tinta. Ujú. Ahí lo tenemos pendiente para seguir trabajándolo, pero es algo que no podría ser posible sin este tipo de operaciones, ¿no? De cómo eh, entiendes qué es lo que está viendo el programa para sombrear un polígono y ya te vuelves loquito. Sí, porque si yo pongo el producto punto entre el vector y el vector de la vista, bueno, aquí tendría que exagerarlo, pero justamente los que están viendo hacia mí se ven más blancos. Aquí puedo poner una rampa, como me decías tú, para hacer como hacerlo más evidente. Que los que están en 90 grados se van a ver diferente. Ah, no sé por qué no me hace caso. Ahí está. Ándale. ¿No? Bueno, así no se hace, pero es la idea, ¿no? O sea, las caras que están perpendiculares a mi vista se ponen negras y las que están viendo hacia mí blancas, ¿no? Y eso es solamente el producto punto entre la normal de la cara y el vector de la vista, ¿no? Claro, hay que hacerlo mejor, pero más o menos es la idea, ¿no? Sí, aparte ahorita ya hay un nodo que se llama Shader to RGB, que es sombreador convertido a RGB y permite un montón de este tipo de estilización, ¿no? Que ya no es basada en la realidad, pero es bastante interesante. Así es. Pues bueno, si no hay algún comentario o pregunta, agradecerles que nos acompañen y los esperamos en el próximo episodio, que sería el último de este semestre. Y bueno, Sí, es cierto. muchas gracias Abner, Hugo, Luis. Y bueno, Nos vemos. muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Vale, bye. Chao, chao, chao.